¿Qué tal? Excelente día para todos. Es un gusto estar en esta escuela de invierno en matemática educativa, en su edición número 24. Estamos aquí para presentar una ponencia titulada ACODESA como fundamento metodológico para los espacios de trabajo matemáticos, una experiencia colaborativa con números poligonales. Desde hace algunos años nos ha interesado la transición de la aritmética al álgebra por parte de los estudiantes. Hemos observado una gran variedad de dificultades y en esta ocasión queremos presentarles una investigación que realizamos en este sentido con números triangulares y números pentagonales. Además, a partir de esta investigación, reflexionamos sobre cómo ACODESA, esta metodología de aprendizaje colaborativo, debate científico y autorreflexión, puede funcionar para organizar el trabajo dentro de este enfoque teórico de los espacios de trabajo matemático. Algunas consideraciones iniciales es que los primeros estudios o donde se originó esta noción de espacios de trabajo matemático, pues se remitieron a la geometría. Son los primeros estudios que realizó Kuznets y posteriormente se fue expandiendo a otros dominios o subdominios de la matemática, de hecho hasta otras áreas del conocimiento. Por lo tanto, es una teoría con un enfoque local y global. Sabemos también que esta teoría ha descrito tres espacios de trabajo matemático generales, que son el trabajo de referencia, que está relacionado con la institución y el paradigma que se está privilegiando en la enseñanza, el idóneo que está más enfocado en el profesor y tanto las expectativas como el mismo diseño de las sesiones, y el personal, que este es el espacio de trabajo que construye cada uno de los estudiantes y que se va modificando, que no es estático, sino que es dinámico, se va modificando con la acción del mismo sujeto. También es importante notar una noción que surge en esta teoría denominada fibraciones, que se refiere a la vinculación de elementos o génesis dentro de los mismos espacios de trabajo matemático. Se reconocen fibraciones internas y externas que explicaremos con mayor detenimiento un poco más adelante. Aquí la situación o lo importante es cómo podríamos representar estas fibraciones. También tenemos una propuesta en esta ponencia. Sabemos también que este enfoque teórico se enfoca mucho en el individuo más que en el grupo. Aquí surge otro interrogante de cómo estudiar el trabajo colaborativo dentro de este modelo. Una aportación de Voloshinov, citado en Gide y Quirós, nos habla del signo y cómo su realidad está determinada por la comunicación. Es decir, el signo es la materialización de la comunicación. Por ejemplo, en matemáticas, pues la utilización del signo es muy común y de alguna manera es una determinación arbitraria por parte de los expertos que se le da a ciertos signos, a ciertas figuras, a ciertos diagramas, entonces es importante entenderlo así. En el sexto simposio sobre el trabajo matemático se plantea una necesidad, la necesidad de una metodología para realizar estudios en el marco de los espacios de trabajo matemático. Por lo tanto, nosotros proponemos a CODESA como medio para organizar estos procesos y tanto el trabajo como las actividades, así como los resultados dentro de estos espacios de trabajo matemáticos. Una última consideración que hay que tener es el denominado pensamiento aritmético algebraico. Este es un pensamiento intermedio entre el pensamiento aritmético y el pensamiento algebraico. Fue propuesto por Heath, por Cortés, por Saboya hace algunos años, y este pensamiento intenta a partir del reconocimiento de patrones lograr una transición natural por parte de los estudiantes. Tratar de generar expresiones algebraicas, aunque estas expresiones no sean como las que aparecen en los libros, pueden ser representaciones que generan o construyen los estudiantes, denominadas representaciones funcionales. De alguna manera, integrar también el conocimiento algebraico, un proceso reversible, y formar estructuras de control. En este caso, se refiere a estructuras de control en el pensamiento aritmético. Nuestro marco teórico, pues se menciona desde el inicio, está relacionado con los espacios de trabajo matemático y de alguna manera entendemos que este espacio es abstracto y pues que permite la organización del mismo trabajo matemático.
Sabemos que las tareas no forman parte de los espacios de trabajo matemático, pero sí son el soporte de su activación. Y pues realmente entendemos desde esta perspectiva teórica el trabajo como un ente dinámico y genético que está evolucionando. Como lo mencionábamos al inicio con los espacios de trabajo personales, que el sujeto con sus acciones va evolucionando y nunca se mantiene igual. Tenemos algunas nociones, como la de planos, que es la más común dentro de esta teoría. Tenemos aquí los planos cognitivo, epistemológico y algunos planos también verticales. Tenemos la noción de cómics, en donde de alguna manera en esta representación como historieta se trata de reflejar las diferentes etapas del trabajo y cómo se van vinculando dentro del trabajo matemático las diferentes dimensiones o los diferentes planos, ya sean horizontales o verticales. También tenemos la noción, como habíamos hablado al inicio, de fibraciones, que tiene que ver con la activación de las génesis o de los componentes de esos espacios de trabajo matemático. Se entienden fibraciones internas aquellas que pasan dentro de un mismo espacio de trabajo matemático específico. Por ejemplo, el espacio de trabajo geométrico, el espacio de trabajo algebraico. Las relaciones que existen entre los diferentes elementos dentro de ese dominio se considerarían, como fibraciones internas. Las externas son aquellas que se relacionan con otros dominios matemáticos. Por ejemplo, cuando estás realizando alguna actividad que implica más dominios, no nada más el álgebra o no nada más la aritmética. Entonces son cosas muy interesantes y nosotros estamos proponiendo pues las trenzas para este tipo de fibraciones o para la representación de las fibraciones. Otros elementos de nuestro marco teórico son las estructuras de control, que ya hemos hablado de ellas, la teoría de la actividad de Lontief, que está relacionando estos aspectos de sujeto, objeto y la misma acción o la misma actividad como tal, y también la visualización matemática, que no nada más estamos hablando de representaciones mentales, sino también de representaciones semióticas, ya sea que tenga acceso el estudiante o las que construye. Esta es una visión que propone Zimmerman y Cunningham. Bien, entonces, pues la metodología que utilizamos fue ACODESA. La metodología tiene 5 etapas. La primera es un trabajo individual, después un trabajo en equipo, un debate en gran grupo que puede llegar a un debate científico, la autorreflexión por parte del alumno para reconstruir el trabajo realizado y la institucionalización, que es la última etapa, donde el maestro entra y de alguna manera pone al servicio de los estudiantes todas las reflexiones que se fueron dando, pero de una manera ya institucionalizada. Es muy interesante esta metodología, ya que se puede apreciar una evolución de las representaciones muy interesante. En el trabajo individual podemos ver las representaciones funcionales, que después se van refinando y van siendo socialmente validadas en el trabajo en equipo y el debate en gran grupo, y se generan o evolucionan estas representaciones funcionales a representaciones socialmente construidas que tal vez puedan llegar a representaciones institucionales, pero pues no siempre se da en la construcción del conocimiento por parte de los alumnos. A veces llega nada más hasta la etapa de la institucionalización. Ok, la experiencia a grandes rasgos se aplicó con un grupo de 14 alumnos de primer grado de telesecundaria en el municipio de Tancítaro, en el estado de Michoacán, y se le pidió calcular números poligonales, ya sea triangulares y pentagonales. Se usó el Applet Poly y se usó Excel también. Bueno, se estuvo trabajando con algunas de estas cuestiones y ahí pues se dieron algunos resultados interesantes. Primero, nos pareció importante desarrollar este tipo de pensamiento reversible, el pensamiento aritmético algebraico, desarrollar también una visualización matemática y estructuras de control para tratar por medio de patrones transitar del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico. Nos dimos cuenta cómo cambiaban de registros de representación semiótica para tratar de resolver o encontrarle sentido a generar expresiones para calcular este tipo de números. Y bueno, ya lo habían dicho algunos expertos, que el dominio de varias representaciones, pues de alguna manera hace que llegues o que estés más cerca del concepto matemático. De hecho, Duval lo había expresado en su teoría de las representaciones semióticas.
eh, pues nos damos cuenta, como les mencionaba, de diferentes tipos de representaciones y también es importante el trabajo colaborativo y convertirlos en creadores de matemáticas, que ellos construyan su propio espacio de trabajo matemático y evolucione con el tiempo. Los estudiantes no llegaron a las expresiones que normalmente alcanzamos a ver en los libros de los números triangulares y los números pentagonales, pero sí utilizaron diferentes representaciones. Por ejemplo, los números triangulares crearon esta fórmula basada en la fórmula del triángulo, que es funcional, que aunque no es la misma que aparece en los libros, funciona, y esta fórmula la utilizaron para construir una fórmula también para calcular los números pentagonales a partir de la fórmula anterior y utilizando Pauli en una función que se llama descomposición triangular, en donde los estudiantes pudieron tratar de reflexionar y construir estas cuestiones muy interesantes. Por lo tanto, después de esta investigación, hemos encontrado muchas referencias y una especie de integración entre ACODESA y los espacios de trabajo matemático. Vemos que en la parte del trabajo individual se relaciona mucho con el plano vertical, semiótico, instrumental. Creemos que esta visualización matemática y también el uso de representaciones, cualesquiera que éstas sean, ayudan a que el estudiante comprenda el trabajo y empiece a tratar de construir el conocimiento. Cuando nos movemos al trabajo en equipo, creemos que ésta se vincula con el plano vertical instrumental discursivo. La discusión en gran grupo creemos que se vincula al plano vertical semiótico discursivo. Y las últimas dos etapas de ACODESA creemos que se vinculan con la autorreflexión, con el plano cognitivo y la institucionalización con el plano epistemológico. Creemos que estas etapas fundamentan, organizan y pueden desplegar o de alguna manera explicar el trabajo matemático dentro de este enfoque teórico y aparte que reconocen la acción individual y la acción colaborativa que es tan importante en nuestros tiempos. Proponemos el uso de trenzas para representar las vibraciones, o sea, estas vinculaciones entre los diferentes componentes y también proponemos que depende de la cantidad de hilos será la interacción entre los componentes, es decir, los espacios de trabajo matemático de un experto, por ejemplo, no serán los mismos que de un novato o las interacciones entre diferentes etapas de ACODESA o diferentes génesis, pues no siempre son las mismas, ni están tan enraizadas, complejizadas, trenzadas. Por lo tanto, es una representación que podemos hacer nosotros de cómo las etapas de ACODESA se incrustan en lo que son los planos verticales, las primeras tres, y los planos horizontales, las últimas dos etapas de ACODESA, y cómo esta representación funcional evoluciona a una representación socialmente construida y finalmente a una representación institucional, y cómo las trenzas vinculan diferentes elementos. Claramente esto es un ejemplo nada más, pero así se puede representar la vinculación. Para finalizar con esta presentación, entendemos la vinculación que existe. Heath proponía, por ejemplo, un espacio de trabajo aritmético algebraico para este pensamiento aritmético algebraico, para esta transición, y entendemos cómo diferentes dominios de la matemática trabajan de manera conjunta para que el estudiante se coloque ahí, para que desarrolle o construya este espacio de trabajo matemático no estático, siempre en evolución. Vemos algunas representaciones que ellos realizaron y diferentes herramientas, tanto teóricas como semióticas, como tecnológicas, para lograr construir este tipo de fórmulas y representaciones. Aquí la pregunta que nos surge es, pues, ¿qué tanto se vincula dentro de la actividad matemática otras asignaturas, otras áreas del conocimiento? STEAM es un claro ejemplo de ello, cómo están vinculando ciencias, tecnología, arte, matemáticas, cómo lo matemático se tiene que vincular con la realidad, con lo extramatemático, una matemática útil. De hecho, este es un trabajo que hizo el doctor Heath en una de las calles de Canadá, en Quebec, donde él vive, cómo la matemática tiene que ser útil, cómo la intermultitransdisciplina de la que se habla tanto últimamente podría afectar o podría influir en cómo tenemos que desarrollar el trabajo matemático y cómo podemos crear este complejo matemático porque el alumno, pues, o el estudiante, de alguna manera, utiliza todo lo que está a su disposición. Así que creemos que las trenzas pueden representar o vincular estos dominios sin ningún problema.
Y pues este es el trabajo que estamos presentando, estas son las referencias y pues muchísimas gracias.